Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario virtual ofrecido por la División de Estadística de ASQ. Mientras dure este seminario, sus teléfonos o conexiones de voz permanecerán en silencio. Invitamos a que si tienen preguntas, las pueden hacer por escrito y las mismas serán contestadas al final de la presentación en la sección de preguntas. Este seminario se ofrece en español, pero el contenido de las diapositivas de la presentación están en inglés. Así que si tenemos alguna persona que no habla español, al menos puede seguir la presentación leyendo en inglés. El tema de hoy es la utilización o el uso de los gráficos multivari para entender las fuentes de variación en un proceso. Este tema de hoy va a ser ofrecido por esta quien les habla, Eileen. Para su información y referencia, sepan que soy ingeniero, llevo cerca de 20 años trabajando en la industria de dispositivos médicos en áreas relacionadas a la ingeniería de proceso, ingeniería de calidad, validación de procesos y excelencia operacional. En estos años he estado trabajando muy de el uso y la aplicación de las herramientas relacionadas a lo que es el cuerpo de conocimiento del Six Sigma, solución de problemas, análisis de causa raíz, gestión de riesgos y técnicas estadísticas. He sido responsable de la implementación de diferentes programas e iniciativas de calidad, mejora continua e innovación en aquellas organizaciones en las que he prestado servicio durante estos años. También les cuento que he sido presentadora en diferentes conferencias internacionales, particularmente las oficiadas por ASQ, en tópicos relacionados a calidad, innovación, lean, excelencia operacional y cultura organizacional. Soy miembro senior de ASQ, soy pasada presidenta y actual vicepresidenta de la sección 1500. Esta es la sección de Puerto Rico. Agradezco a todos los que se han conectado para participar de esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para este seminario virtual? Número 1, nosotros queremos entender o pretendemos que ustedes entiendan cuál es la importancia de reducir la variación en los procesos. También quisiéramos explicar cuáles son esos 4 tipos básicos de diferencias que nosotros podemos representar como componentes de la variación en un proceso. Una vez alcanzado o entendido esos 2 primeros incisos, vamos a hablar de lo que es un multivariate chart, un gráfico de múltiples variables, que ese es el tema central de la presentación, y entender cómo ese gráfico multivari lo podemos utilizar para identificar y reducir la variación en una operación de manufactura, una operación de fabricación. ¿Qué es la variación? Variación es aquellas diferencias que nosotros observamos en artículos, en cosas que idealmente, teóricamente, deberían ser idénticas. En nuestros procesos, sean procesos de fabricación, manufactura o de servicio, la intención debe ser que cada uno de esos artículos, productos que nosotros hacemos sean idénticos, cumpliendo con las expectativas, los requisitos definidos por el cliente, y que cada instancia en que nosotros proveemos un servicio, el servicio se ofrezca, ¿verdad?, con las mismas características, y que la experiencia que tenga ese cliente al recibir esos servicios, eso es lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista ideal. Sin embargo, hay que comprender que todas las cosas varían. Aún aquellas cosas que nosotros pretendemos que sean idénticas, existen, como por ejemplo en cosas tan cotidianas como el café que nosotros nos tomamos en la mañana. En unas ocasiones, dependiendo cuál sea su gusto, nos puede quedar más cargado, menos cargado, más espumoso, menos espumoso. También nos pasa cuando vamos a trabajar en las mañanas o en el momento en que sea que nos dirigamos a nuestro trabajo, podemos tener variaciones en cómo está el tráfico, y a pesar de que podemos seguir exactamente la misma ruta, no siempre llegamos a la misma hora al lugar de trabajo. Habiendo entendido lo que es la variación, tenemos también
que comprender cuál es la expectativa de ese cliente que es el que nosotros servimos en nuestra organización y es el que nosotros esperamos satisfacer con los productos y servicios que nosotros entregamos. El cliente lo que le interesa es la calidad de lo que entregamos en cada producto y en cada servicio y que esa calidad cumpla con sus requisitos y sus expectativas. Cuando hay varias, cuando ese producto en alguna característica particular, cuando ese servicio se desvía de lo que ese cliente espera, es que experimentamos esa variación. Y la variación es, como decimos, nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque es el que causa o es la fuente fundamental de lo que es la disatisfacción o la pérdida de la satisfacción de ese cliente y la variación es igual a una diferencia. Si el cliente está acostumbrado a recibir el producto o el servicio de cierta forma, el día que lo recibe de una forma diferente, es una clave o pudiera ser el principio para obtener disatisfacción. Lo que sí es importante es reconocer, y es lo que hace nuestro trabajo en calidad muy interesante y es lo que es el reto diario en nuestra misión de hacer las cosas mejor cada día, es que la variación existe en todos los procesos. No tenemos ningún proceso que sea lo suficientemente perfecto para que todos los días consistentemente obtengamos exactamente el mismo resultado. Si se fijan en el gráfico que estoy mostrando, vemos allí esa forma de campana con la intención de mostrar de manera gráfica lo que sería el desempeño de un proceso. Eh, Vamos a pensar que donde estoy marcando con esta flechita roja es lo que el cliente espera recibir de ese proceso. Fíjense que hacia el lado derecho y el lado izquierdo, donde está la expectativa de ese cliente, hay otras instancias donde el resultado de ese proceso, hay resultados que no están exactamente en donde está la expectativa. Si pensáramos, por ejemplo, que en este proceso que estoy mostrándoles con este histograma, eh, fuera un proceso de que reflejara el tiempo de entrega o el tiempo en que un cliente va a recibir determinado producto y nosotros tuviéramos una instancia, una ocasión donde lo que el cliente estuviera viendo fuera lo que estoy representando con la flecha verde, fíjense que ahí existe una diferencia entre lo que el cliente está esperando versus lo que el cliente en realidad está recibiendo. Esta diferencia que vemos entre lo que es el debiera y el resultado actual es lo que estamos expresando o explicando lo que es la variación y es donde nuestro esfuerzo de mejora continua y nuestro esfuerzo de identificar cuáles son las causas para continuar satisfaciendo a ese cliente debe estar enfocado. La pregunta es, ¿cómo reducimos la variación? He ahí el reto y he ahí cómo a través de este seminario virtual pretendemos explicar cómo un gráfico multivari nos puede ayudar. Importante entender, para reducir la variación hay que tener o conocer ciertas cosas que son relevantes. Número uno, que las fuentes de variación que están presentes en un proceso pueden ser numerosas. Lo que me puede causar, como el ejemplo que les mencionaba hace un instante en ese histograma, esa diferencia entre lo que el cliente espera y lo que él en la actualidad recibió, lo que pudo haber causado esa brecha puede venir de diferentes fuentes de variación que son las que están presentes en los procesos. Y otra cosa que es muy importante comprender es que lo que son las fuentes de variación, no todas contribuyen de manera igual a la variación que observamos en un proceso. Habiendo dicho esto, ¿cómo entonces reducimos la variación? Reducir la variación puede ser
en ocasiones como resolver un misterio. Esto requiere que nosotros busquemos claves, entendamos, caractericemos, escuchemos la voz de nuestro proceso para poder encontrar cuáles son esas fuentes de variación, son las que están causando esa diferencia que el cliente está observando. Una vez yo entiendo cuáles son esas causas de esas diferencias, entonces nosotros como profesionales apasionados por la mejora continua, podemos tomar acción para reducir la variación y al reducir la variación, entregamos productos que son más consistentes para nuestros clientes. Hasta este punto, entonces, ¿cuál es la importancia de reducir la variación? La importancia es que nosotros tenemos que proveerle a los clientes productos tan consistentes y para garantizar que ellos sigan, los clientes estén satisfechos. Esas fuentes de diferencia que yo pudiera observar en un proceso son muchas. ¿Cuáles son estas? Pues en las próximas diapositivas voy a explicarles un poco sobre estos tipos de diferencias. Podemos decir que los tipos de diferencias que yo puedo observar son 4. 1, yo puedo ver diferencias dentro de una unidad de producto o dentro de una misma máquina que hace un producto. Yo puedo hacer o puedo observar diferencias entre diferentes unidades de producto o entre diferentes máquinas. Yo puedo observar también diferencias entre flujos de producto o líneas de producción y puedo ver también diferencias a través del tiempo. Fíjense que en esta clasificación de los 4 tipos de diferencias que estoy compartiendo con ustedes, lo estoy verbalizando o explicando en el contexto de producto o máquina. De igual manera, si nos salimos fuera del escenario de lo que es manufactura o fabricación y lo miramos desde el escenario de servicio, nosotros podemos también identificar diferentes fuentes de variación o tipos de diferencias cuando lo miramos en un proceso transaccional. Lo importante aquí es que miremos o analicemos las diferencias que pueden existir dentro de lo que yo hago entre diferentes productos o máquinas o entre diferentes fuentes y también el factor de tiempo. Para hablar de cada una de ellas con un poco más de detalle. Cuando hablamos, imaginemos que tenemos una bolsa de papitas fritas, patatas fritas. Si miramos esta y consideramos que esta es nuestra unidad de producto, fíjense que yo presumo que muchos de ustedes deben haberse comido alguna bolsa de papitas en algún momento o cualquier producto similar. Fíjense que en estas bolsas se hace un sello en la parte superior, un sello en la parte inferior y usted generalmente abre por uno de los dos lados para comerse el contenido que está allí. Si nosotros fuéramos a pensar en cuáles son las diferencias que yo pudiera observar dentro de una unidad de producto, fíjense que yo pudiera ver diferencias en ese sellado que se hace en la parte superior o en ese sellado que se hace en la parte inferior. Idealmente, uno quisiera que los sellos fueran iguales, pero pudiera haber instancias en que hay una diferencia. En ocasiones piensa de abrir una de esas bolsas y por un lado no puede y usted la vira e intenta por el lado opuesto y finalmente puede que la bolsita abra. Pues eso es un ejemplo de lo que son diferencias dentro de una unidad de producto. Cuando pensamos en otro tipo de fuente de variación es pensemos, por ejemplo, que yo tengo una bolsa de papitas y yo puedo tener diferencias
entre unidades de producto, porque si yo tengo una segunda bolsa de papitas, la fortaleza del sellado que tengo en la bolsa 1 pudiera ser diferente a la diferencia que tengo en la segunda bolsa. Idealmente no debiera ser así, pero en la vida real esas cosas pudieran pasar, que lo, es, una de las dos estuviera más fuertemente sellada o menos fuerte sellada. Cuando hablamos de otra fuente de variación, imaginemos que tenemos dos líneas donde nosotros estamos sellando estas bolsas de papas o de papitas. eh, yo puedo tener diferencias entre la fortaleza de ese sello que tienen las papitas que se hacen en la línea 1 versus la fortaleza del sello que papitas que tienen las que se hacen en la segunda línea. Y eso es un ejemplo de lo que sería diferencias entre diferentes flujos o líneas de producto. La cuarta fuente de variación, como les había mencionado, es, por ejemplo, que yo estoy en una de esas líneas de producto, estoy sellando papitas a las 12 del mediodía y vamos a suponer que las que sello luego a la 1 de la tarde pudieran ser diferentes a que sellé a las 12 del mediodía. So que en este proceso, cuando vamos a entender las fuentes de variación de un proceso, es importante mirar esas cuatro vertientes para poderlas analizar y poder entender si mi mayor fuente de variación tiene que ver dentro de productos, entre líneas de producción o a través del tiempo. Y entonces ahí es que los multivary charts nos pueden ayudar a nosotros a poder diferenciar o entender cuál es esa mayor fuente de diferencia que es la que nos causa la variación en un proceso. ¿Qué es un multivary chart? Un multivary chart, de manera simple y concisa, es una herramienta simple pero poderosa que nos ayuda a identificar la mayor fuente de variación. Cuando decimos que es una herramienta simple, es que es una herramienta que lo que sigue es un método gráfico. Aquí no hay cálculos complicados estadísticos, aquí no hay análisis sofisticados, aquí simple y llanamente se hace de una manera planificada y se despliega de manera gráfica las fuentes de variación. Poderosa, que es poderosa porque nos permite mirar los problemas de una manera diferente y así poder entender cuáles son todas las fuentes de variación y poder atacar o resolver aquellas que son las que muestran mayor fuente de variación. Entonces vamos a explicar el concepto con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un proceso de manufactura donde yo tengo 4 máquinas distintas y esas 4 máquinas distintas hacen exactamente la misma operación. ¿Cuál es la operación que hacen estas máquinas? Pues estas máquinas lo que hacen es que sellan una botella. Vamos a pensar en una botella de agua, pudiera ser una botella de cualquier otro tipo de producto, refresco, soda, jugo, eh, zumo, lo que sea. El punto, cada una de ellas lo que hace es que va a sellar o va a cerrar, le va a poner la tapa a cada una de esas botellas. Si yo voy a hacer un gráfico multivary con la intención de entender cuáles son las posibles fuentes de variación en este proceso, vamos a suponer que estoy teniendo eh, quejas en el mercado porque las tapas están llegando, vamos a decir, muy apretadas o muy cerradas y el cliente tiene problemas para abrirlas. Pues yo puedo hacer un gráfico multivary con la intención de diagnosticar, entender dónde están la mayor fuente de variación en este proceso de cerrar botellas. Para eso, yo pudiera fácilmente
tomar piezas o tomar botellas de cada una de las 4 máquinas y tomar varias lecturas. En este caso, pues tengo aquí las 4 máquinas, tengo 10 lecturas de cada una de ellas y tengo aquí los datos que tomé para medir la fuerza de apertura de cada una de esas botellas que salieron de cada una de esas máquinas. Y esto, ¿cómo luciría? De manera conceptual, un gráfico multivariables. Aquí lo que estoy desplegando en el eje en el eje, en el eje horizontal, lo que estamos desplegando aquí es las máquinas y en el eje vertical lo que estamos mostrando es cuál fue la fortaleza de sellado. Cada puntito, cada marca negra que usted ve allí es el valor individual de cada una de las lecturas que se obtuvieron de la fortaleza de sellado. Y si se fijan o pueden notar, a ver si puedo mostrarles aquí con el cursor, estoy intentando aquí mostrarles lo que usted está viendo como en la marquita azul es el promedio de las lecturas que se obtuvo para cada una de esas máquinas. Me disculpan un instante en lo que puedo transicionar a la próxima diapositiva. Ok. Fíjense aquí que entonces estamos uniendo el promedio de cada máquina en términos de lo que nos dio en fortaleza de sellado. Muy bien, aquí lo ven. Cada una de estas son las lecturas que obtuve individual y esta círculo color azul lo que muestra es el promedio. Y aquí ven cómo estamos uniendo el promedio de las lecturas de la fuerza de apertura de cada de las botellas, la diferencia, perdóname, el promedio que hay, que obtuve de cada máquina y los estoy uniendo. Es interesante si usted, estoy haciendo aquí la presunción de que estos datos siguieran una distribución normal. Fíjense aquí cómo se verían esos histogramas eh, de cada una de esas máquinas en términos de cuál sería la variación o la dispersión que estamos viendo en esos valores. Si usted se fija, es interesante ver que entre las 4 máquinas, la máquina número 4, no sé si ustedes pueden ver el pointer. Si usted se fija, la máquina número 4 es la máquina que muestra una mayor diferencia o una mayor dispersión en los valores comparadas con las demás máquinas. Un segundo, lo que transicionamos al próximo slide. Fíjense aquí, si nosotros fuéramos a mirar la variación total que existe en ese proceso donde la operación es sellar botellas, cerrar botellas, y comparo o miro la variación total del proceso, fíjense en este histograma que usted tiene a su extrema derecha, lo que representaría el ancho o la dispersión de ese histograma de toda la variación que yo estaría viendo allí, pero la máquina 4 es la máquina que mayor variación es la que presenta en ese proceso. O sea que si usted de manera práctica, este fuera un problema real donde usted tiene esta queja de que están tomando, están muy apretadas esas botellas para usted, para poderlas abrir, y usted hace este tipo de análisis, donde usted se enfocaría para empezar
proceso de investigación y determinar esas causas probablemente sea por la máquina en la máquina 4. ¿Por qué? Porque es la máquina que mayor variación muestra y es esa máquina que más tiende a valores altos en lo que es la fortaleza de sellado. En esa gráfica, fíjese que nosotros estamos mostrando dos tipos de diferencias. Nosotros vemos en esa gráfica lo que son las diferencias dentro de una misma máquina, una misma estación, porque esa es la que usted va a ver como el rango de las muestras en la máquina. El rango, recuerde que es la dispersión que usted ve o la diferencia que usted ve entre el valor más grande observado menos el valor más pequeño observado. También en de esa gráfica usted puede ver allí la diferencia que existe entre las máquinas. Esa diferencia que existe entre las máquinas, usted la va a notar por la diferencia que hay entre los promedios de cada máquina. Gráficamente, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Usted, cuando hablamos del rango, estamos hablando de la dispersión, que es esa separación que hay entre el valor más pequeño y el valor más alto. Fíjense aquí en el caso de la máquina 4, el valor más pequeño al valor más alto. Y la diferencia entre las máquinas es la diferencia que usted ve entre el promedio de una máquina y el promedio de otra máquina. Cuando yo le digo que usted va a ver aquí ¿verdad? La variación dentro de una máquina, la variación es la que usted ve dentro de una misma máquina que está dada por el rango y la variación entre máquinas es la que usted ve por la diferencia que existe entre los promedios. Gráficamente, a través de usted solamente haber hecho este gráfico, haber utilizado esta herramienta, ya usted sabe que la mayor fuente de variación que usted ve aquí no es entre máquinas, sino es dentro de una máquina, por como usted lo sabe, porque la dispersión que hay en esa máquina número 4 es mayor que la dispersión o la diferencia que usted ve entre los promedios de las diferentes máquinas. Fíjense en este otro ejemplo con unos datos distintos a los que les mostré anteriormente. En este caso, si usted se fija, la dispersión que usted ve dentro de cada máquina es bastante parecida. El rango o la diferencia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo observado en cada máquina es similar. Aquí la mayor fuente de variación no es dentro de una máquina, sino es entre máquinas, porque fíjense que la máquina número 2, en este caso en particular, es la que muestra estar, estar a un nivel en términos de fuerza de apertura menor que las otras máquinas. Es un área para uno investigar y entender esas fuentes de variación dependiendo de cuál sea el problema que usted está experimentando con esa variable de respuesta en su proceso. Así es que, ¿por qué los gráficos de control funcionan o por qué son tan poderosos? Número uno, porque nos permite separar la variación en familias. Cuando hablamos de familias, nos referimos a eso que ya yo les expliqué, a los diferentes tipos de variación, sea dentro de una unidad, entre unidades, entre líneas o flujos de producción o a través del tiempo. Lo importante aquí es que una vez usted claramente identifica cuál es esa familia de variación que es la que le está causando la mayor diferencia o la mayor cantidad de cambio y usted puede entender cuáles son esos patrones, usted identifica cuál es esa familia que es la que de mayor contribución a la variación total que usted ve en un proceso. A la vez que usted entiende cuál es la variación mayor que usted ve en un proceso, usted pudiera aplicar el principio de Pareto para atender las fuentes de variación.
principio de Pareto no es otra cosa que si usted atiende a aquella fuente de variación que es la que contribuye eh, de mayor manera a la variación total, a la vez que usted pueda mejorar, reducir esa variación, usted va a tener una mejora significativa en ese proceso. Vemos aquí otro ejemplo de lo que es un gráfico Ari. En este caso el ejemplo es similar al que ya vimos, de que tenemos nuestras bolsas de papitas, que las estoy sellando empezando a las 6 de la mañana, por decir algo, sello a las 7 de la mañana y así sucesivamente. En este caso de las bolsas de papitas, recuerden que en estas bolsas tenemos dos sellos. Tengo el sello superior, tengo el sello inferior. Pues yo pudiera construir, si tuviera algún problema con esa fortaleza de ese sellado de esas bolsas, yo pudiera construir un multivary chart, por ejemplo, para tratar de entender si la diferencia que yo estoy viendo, el mayor contribuidor es eh, entre dentro de una misma unidad, la parte superior versus la parte inferior. Y en este caso, fíjense que a través de este multivary chart, a ver si pueden ver el pointer, en el caso de este multivary chart, fíjense qué interesante que la variación que yo tengo en el lado inferior comparada con la del lado superior es similar. Miren esos promedios que son casi iguales. So aquí lo que estoy viendo o lo que pudiera inferir es que la variación está dentro de la misma unidad y pudiera ser inestabilidad en el equipo. Fíjense aquí cómo estamos entonces mirando si el gráfico pudiera estar un poco sobrepoblado, pero les voy a explicar brevemente. A ver si pueden ver el cursor. Aquí en este gráfico multivary lo que estamos mostrando a través del tiempo, vamos a suponer que esta operación ha corrido desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo he tomado las mismas bolsas de papitas y he medido la fortaleza del sello en la parte superior y en la parte inferior, lo que son los círculos eh, vacíos, que solamente lo que tengo es el círculo sin nada dentro, es la parte inferior. Los que tienen la cruz dentro del círculo es el sello superior. Y fíjense cómo aquí cómo se ha estado viendo esas, esas, eh, esa fortaleza del sellado a través del tiempo. El gráfico es un poco, por decirlo en español de Castilla un poco busy, complicado, pero si usted se observa aquí, este es el promedio de las lecturas de la parte inferior, parte superior, el promedio de la unidad. Fíjense que esto confirma lo que vimos en el gráfico anterior, que es que nosotros no vemos diferencia entre si es el sellado superior o el inferior. Y fíjense también que si usted se fija en este icono que parece como un diamante, una cruz en el centro, eso es lo que muestra cuál es el promedio de la fortaleza a través del tiempo. Fíjense aquí también que si miramos cómo él se ha ido comportando a través del tiempo, la variación que yo veo entre esos promedios es muy poca comparada con la variación que yo veo dentro de si el sellado es el inferior o es el superior. Para verlo de una manera más resumida, fíjese aquí que aquí estamos mostrando, estoy buscando el pointer, fíjense aquí que lo que estamos mostrando
este gráfico es, o lo que usted puede ver en este gráfico es que aquí el tiempo no es lo que está causando la mayor fuente de variación en este proceso, sino que lo que está causando la mayor fuente de variación es dentro de la misma pieza, y entonces esto pudiera ser, tratar de entender qué es lo que pasa en ese proceso de sellado para poder eh, ver o poder entender cuál es la fuente de variación que estoy viendo en esta operación. Este concepto de los gráficos de control se lo agradecemos a Dorian Shining, y este señor es importante, y quizás entrando aquí un poco de contexto eh, teórico, pero es para que vean la relevancia que tiene este gráfico. Este señor, en la década del 50, él muy admirador del trabajo que hacía Juran, él entendió que según como Juran aplicó el concepto de Pareto para identificar esos problemas de negocio, esos problemas de proceso, para atacar a aquellos que eran los mayores contribuyentes y obtener la mayor cantidad de la mejora, pues que de igual manera este proceso se podía aplicar a lo que es la variación. Y entonces él pensaba que si un problema yo lo podía expresar en términos de variación, en términos de diferencias, es decir, que si yo veía mucho cambio en los valores de los resultados de un proceso o de un producto, entonces debía haber alguna causa, es la que fuera responsable por la mayoría de ese cambio. Y es que él llama el paradigma de la X, la gran X roja, ¿verdad? Traducido al español. Y esto lo que sugiere es que hay una X roja que es la fuente de variación que causa la mayor variación en el proceso. No quiere decir que es la única, pero quiere decir que es la que mayor contribuye. Y si nosotros encontramos esa X que es la que mayor contribuye y la puedo controlar, entonces yo puedo tener eh, una mejora significativa en el desempeño de un proceso. Todo esto que les estoy explicando, él lo publicó en un artículo en el 1966 que se llama El caso del torno incapaz. Entonces, en este artículo es donde él habla del uso o lo poderoso que podían ser estos gráficos multivari para nosotros encontrar cuál es la mayor fuente de variación y poder resolver un problema. Y yo lo que voy a hacer ahora en las próximas diapositivas es explicarles un poquito ese concepto de manera general. En el caso de el torno incapaz, ahí lo que estaba ocurriendo era que se estaban manufacturando, se estaban fabricando unos cilindros de metal. Esos cilindros de metal, como usted claramente lo ve en la transparencia, tenían una dimensión importante, una dimensión crítica, que era su diámetro externo. Ese diámetro externo tenía una tolerancia particular, como usted lo ve allí, más o menos una milésima, y ese cilindro debía ser un cilindro concéntrico, ¿verdad? Que esas dimensiones fueran uniformes a través de lo largo y de lo ancho, ¿verdad? A través de toda la región que cubre el, el cilindro. ¿Qué era lo que pasaba en este caso? Pues ese torno, que era el que se utilizaba para manufacturar estos estos este estos cilindros, esa era o de alguna manera este gráfico que usted ve allí con este histograma amarillo lo que muestra es cuál era la variación o cuál era lo que ese torno podía dar como resultados en términos de el diámetro de esa pieza. ¿Qué pasa? Que la tolerancia que tenía
¿no? Para esa perdón, la tolerancia de la pieza era mucho menor que la capacidad o el desempeño actual que estaba teniendo el torno. En otras palabras, la variación del proceso era mucho mayor que los límites de especificación. Entonces, ¿qué pasó allí? Que al encontrarse con esta situación de que estaba este problema donde las piezas estaban fuera de especificación y en este caso estaban fuera de especificación por el lado alto de la tolerancia y por el lado bajo de la tolerancia, pues se investiga para entender cuáles son esas causas de variación que se estaba viendo en el torno. Hubo una investigación y en este caso se concluyó que el torno estaba desgastado, que era incapaz de mantener esa tolerancia y se sugiere comprar un torno nuevo. El comprar un torno es una inversión capital significativa y entonces ahí es que entra Dorian Shining a hacer su investigación para entender cuál era la causa de esa variación. Entonces, algunas de las cosas que descubrimos en este proceso, fíjense que la pieza es un cilindro y ese cilindro se tomaban unas dimensiones eh, a, al final del proceso de manufactura. Según se iban sacando del torno, esas piezas se colocaban en una cesta, después allí se medían las piezas y se medían en ambos extremos de la pieza, pero ¿qué pasa? Que la localización de cómo esa pieza se maquinaba en el torno se perdió al colocarse en la cesta. Por lo tanto, pues ese concepto de si yo tenía variación dentro de una pieza no lo podía correlacionar con el proceso de manufactura porque no tenía información sobre, sobre bajo qué posición o condiciones la pieza se maquinó en el torno. Ahí es que entonces uno tiene que pensar, y en este caso Shiny muy bien lo pensó, que él dijo, pues vamos a tomar muestras de el proceso y vamos entonces a asegurarnos que tan pronto salga cada pieza del torno, yo las voy a identificar, las que están en el lado del mandril y las que están en el contrapunto. Las del lado del mandril lo que estamos identificando como A y B en su diapositiva, C y D lo que es el lado del contrapunto, que es el lado opuesto. Y entonces se midieron las piezas ¿verdad? De manera concéntrica en dos direcciones, en la parte del mandril y en la parte del contrapunto. Con esas primeras medidas ya nosotros podemos tener información si había variación dentro de la misma pieza. De igual manera, había que entender si había diferencia entre las piezas. En este caso, lo que producía estas piezas era un solo torno. Así que se tomaron muestras de piezas consecutivas tomadas en el mismo momento en el tiempo, en este caso 3 piezas, y se midieron en la parte cercano por donde va el mandril, la parte del contrapunto, y en este caso particular, al yo medir estas piezas, era consecutiva, aparte de yo ver la variación de pieza a pieza, también yo iba a poder determinar si había alguna inestabilidad en el equipo. El tomar esas muestras de manera consecutiva me iba también a dar información a mí si había algún cambio a través del tiempo. Si usted fuera a pensar en un proceso de fabricación de manufactura cercano a donde usted está, si piensa en un proceso de moldeo por inyección, las diferentes cavidades de un molde pudieran ser un ejemplo. Y si usted tiene diferentes líneas, pues las diferentes líneas de manufactura, las diferentes máquinas. Si usted acomoda el material en paletas, pues diferentes paletas. Son algunas maneras, ¿verdad?, de uno ver o buscar diferencias entre piezas. También, para mirar
la parte a través del tiempo, es importante notar que las cosas cambian a través del tiempo. Esas son una de las 4 fuentes que yo les mencionaba al principio, fuentes de variación. Y las cosas cambian a través del tiempo porque en una operación normal es importante recordar que los operadores pueden hacer ajustes, pueden hacer cambios de material, pueden cambiar las condiciones ambientales, diferentes cosas. Pues en este caso, pues aquí se seleccionaron piezas a través del tiempo, 3 piezas a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y así sucesivamente. Y cada pieza se midió en 2 posiciones en el lado del mandril y en 2 posiciones en el contrapunto, con la intención de poder detectar la mayor cantidad o poder caracterizar la mayor cantidad de fuentes de variación. Así que con este ejercicio caracterizamos las variaciones dentro de la pieza, las variaciones entre piezas, las variaciones a través del tiempo. Y ese gráfico multivari pues se fue construyendo de manera tal que aquí vemos que las localizaciones A y B son las que son del mandril, las C y D son del contrapunto, se van uniendo. Y entonces así, de manera conceptual, fue que quedó ese multivary chart que se hizo en este caso que Shining comparte en esta publicación. Fíjense que si yo miro este multivary chart y se supone que esas piezas sean concéntricas y tengan la misma dimensión a través de todo el largo de la pieza, vemos que hay unas diferencias entre estos puntos inferiores y estos puntos superiores. Ahí ya con esto podemos ver que dentro de la misma pieza hay una eh, variación o una fuente de variación considerable. Pero fíjense que según se fueron tomando las lecturas a través del tiempo, fíjense lo que sucede aquí cercano a las 10 de la mañana. Aquí vemos que que se fue moviendo esa dimensión hasta cercano a las 10 de la mañana, que aquí incluso se fue hasta por debajo, vuelven a las 11 de la mañana y se salen hasta casi un poquito por encima de la especificación y ahí más o menos siguen a las 12 del mediodía. En este caso, eh, si usted mira este gráfico, aun cuando ya les mencionaba que uno puede ver que la variación dentro de la pieza es considerable, la mayor fuente de variación está basado en el tiempo. Porque al usted mirar la gráfica, usted dice, ¿qué pasó a las 10 de la mañana que se ve tan diferente a lo que pasó en el resto del tiempo? Porque la variación que yo veo dentro de una pieza es consistente a través del tiempo, pero este evento, que es el que ocurre a las 10 de la mañana, es diferente. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí pasó que esas diferencias en la dimensión es porque al acercarnos a hora era que el operador se iba a su periodo de descanso, su periodo de alimentos, la máquina se detenía cercano a las 10:30, 10:45, la producción eh, eh, comenzaba nuevamente cerca de las 11, y en ese proceso lo que se vio es que cuando se apagaba el torno para el operador tomar su periodo de descanso, su receso, el torno pues enfriaba. Este torno tiene un depósito de refrigerante, que es el que se utiliza para controlar la temperatura del torno, y que ese nivel de refrigerante estaba por debajo del límite. ¿Qué pasa? Que cuando se le añadió ese nivel de refrigerante ¿verdad? Se pudo correlacionar esto con el periodo de descanso y se pudo identificar que es que esa reserva de refrigerante estaba por debajo del nivel esperado, pues al mantenerse en el nivel esperado, esas diferencias fueron mejoradas.
Lo que sucedió fue lo siguiente: nosotros empezamos la conversación con un desempeño de proceso como este que les estoy mostrando aquí. Al mantener ese nivel de refrigerante en el nivel esperado, esa variación se no resolvimos el problema de la variación dentro de la pieza, pero sí ya por lo menos resolvimos una parte que era de las que más contribuía a la variación, que es la variación a través del tiempo. Así que es un ejemplo clásico, me gusta por la simplicidad y porque todos quizás podemos correlacionar con un ejemplo de este, de cómo con una herramienta relativamente sencilla podemos identificar causas raíces y mejorar los procesos. Así es que resumiendo, los gráficos multivariables no le van a decir a usted la causa, pero sí le va a identificar dónde es que está la mayor fuente de diferencia para que usted pueda focalizar su investigación. Siempre va a tener que ir a investigar y buscar datos adicionales. Lo importante es que si usted diseña apropiadamente y ejecuta apropiadamente un gráfico multivari, le permite a usted ir cerrando el cerco de esa búsqueda que usted tiene sobre las causas. Así es que, nada, estamos ya llegando al final de este seminario virtual, pero sí me gustaría que se quedaran con estos pensamientos. El gráfico multivariable es simple, es poderoso porque nos ayuda a identificar fuentes de variación. No lo mencioné, pero estos gráficos se hacen de manera muy sencilla con cualquier paquete estadístico que usted tenga disponible. Identificar las fuentes de variación es el primer paso para usted poderlas reducir. Tiene que caracterizarla, tiene que saber de dónde proviene para que usted entonces pueda tomar las acciones pertinentes para resolverla. Y otra cosa importante es que si usted se enfoca en aquella fuente de variación que es que contribuye de mayor manera a la variación total de un proceso, usted puede de manera más eficiente y efectiva resolver los problemas y satisfacer al cliente y tener un proceso más robusto, eliminando la variación y reduciendo los defectos. Con esto llegamos a la sección de preguntas. Así que vamos a mirar por aquí. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no la he hecho hasta ahora, la puede hacer. Tenemos por aquí seminario muy informativo. Ha sido importante las implicaciones para el uso en los términos educacionales y evaluación de curso. Gracias. Un comentario. Muy agradecido. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Si no, sepa que ahí está mi dirección de contacto. Me puede escribir y con todo gusto le podemos hacer en la medida en que podamos proveerle las contestaciones o a cualquier otra fuente de información para clarificar sus dudas y preguntas. Si nadie más tiene preguntas a este momento, les agradecemos el que hayan participado de este seminario virtual. Lo hacemos en español con la intención de mantener o aumentar nuestro alcance en lo que es ASQ, la voz mundial, la voz global de la calidad. Así que agradecemos su participación y será hasta una próxima ocasión. Discúlpame que tengo otra pregunta por aquí. Discúlpame por aquí. ¿Me puedes explicar el último gráfico? Déjame volver hacia atrás. El último gráfico me disculpan. Este gráfico lo que muestra es cómo se tomaron las muestras a través del proceso nuevamente después que se tomó la acción correctiva con el refrigerante y cómo el proceso se ve de manera centralizada en el nominal de lo que es la especificación, que es cerca del punto 250, y que ya esos brincos que teníamos eh, de que estábamos cercanos al límite de especificación superior o al inferior se eliminan. Y como les mencionaba en un momento,
la fuente de la variación que atraía el coolant, perdón, el refrigerante, eh, es lo que nos causaba esa variación y aquí la vemos como está resuelta. Todavía sí tenemos unas diferencias dentro de las piezas, que esas son las que vemos eh, de la manera en que está estos puntos reflejados. Me preguntan también por aquí cuál es la fuente de variación más difícil de corregir. Mi contestación a eso es la que usted no conoce. Esa es la más difícil. So, aquí el mensaje importante es que hay que ir a caracterizar, hay que ir a entender el proceso, hay que ir a escuchar, hay que ir a buscar datos y convertir esos datos en información que es la que nos guía para nosotros poder atender la variación. Contestación sencilla, la que no conozco. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, agradezco nuevamente su participación. Sepan que estamos haciendo esto con la intención de seguir expandiendo la voz global de la calidad. Para mí es un placer inmenso haber hecho este seminario virtual en español, así que esperamos en un futuro seguir participando. Que tengan todos excelente día. Gracias.